Gracia, misericordia y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesús a ustedes siempre. Amén. Vamos a sentar. Domingo de Pentecostés. Hoy vamos a hablar sobre el pasaje del Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 23 al 31, ¿sí? Donde Cristo dice: el que me ama, mi palabra guardará. Así respondió Cristo a la pregunta del piadoso y buen discípulo Judas, otro apóstol, Judas Tadeo. La pregunta que Judas le hiciera en ocasión de la última cena fue, en el versículo anterior, el 22, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Judas no pudo entender el porqué de esa actitud de su Señor. Entonces Jesús le contesta: el que me ama, mi palabra guardará. Y es una contestación que tiene un juicio implícito. Es decir, no es posible que alguien guarde las palabras del Señor Jesús a menos que tenga sincero amor por Él. Más aún, la sentencia el que me ama, mi palabra guardará, traza una línea divisoria entre los que se dicen ser cristianos y también lo son, y los que no lo son. El que no ama a Cristo y no guarda sus palabras puede disertar, puede escribir mucho acerca de las palabras de Jesús, pero si no ama a su Señor, habrá tantas cosas que le desvían de Él que ya no podrá prestar seria atención a las palabras de Jesús. Y hoy en día hay muchos por ahí que enseñan la palabra de Cristo, enseñan a vivir en conformidad al Evangelio de Cristo, pero no pasan de palabrería. En verdad no hacen verdadera teología cristiana, sino una palabrería para engañar y seducir a las almas necesitadas, confundidas, ¿sí? Sabemos, las sectas usan la Biblia, pero para hacerte desviar. ¿Y por qué pasa estas cosas? Y porque a esos predicadores les falta verdadero amor a Cristo. Se tiene que tener amor a Cristo, de lo contrario no se puede guardar su palabra verdaderamente. Atesorarla, valorarla, apreciarla y enseñarla bien. La verdad, Cristo no es oro, no es plata, no es prestigio y no es poder terrenal. Vamos a ser sinceros, Jesús nunca nos prometió eso. Si así fuera, estaría llena la iglesia. Si prometiera el oro y el moro, ¿no? Para decirlo en pocas palabras, Cristo no es nada de lo que el mundo considera apetecible. Así que es una palabra de mucho peso esta, amar a Cristo. Amar a Cristo. Tener alegría en Él. De esto desprendemos que el que ama el dinero, la gloria del mundo, sí, puede ser oidor de la palabra, podrá jactarse de llevar una vida en conformidad al Evangelio, pero en verdad no lo puede guardar sinceramente. O sea, es una fachada. Por fuera es cristiano, pero no lo es. Pero por el otro lado, el que ambiciona el poder y busca una fama entre la gente, el que corre tras las diversiones y los deleites placenteros de la tierra, tampoco ama a Cristo. Por ejemplo, si vivo en el casino, no ama a Cristo. Ahí tenemos la respuesta que el Señor dio a la pregunta de Judas: ¿por qué no se manifestaría al mundo sino solo a sus discípulos? Porque el mundo es obcecado, entregado por completo al Dios dinero, a las diversiones y a los placeres y a todo lo que el mundo le puede ofrecer. Si no ve riquezas y deleites y honores, entonces no ve nada. De ello resulta, diría Cristo, que estoy como invisible para el mundo. Y ese estado de cosas no cambiará, a menos que intervenga el Espíritu Santo en nuestra vida.
Ustedes, sin embargo, diría Cristo, ustedes sí me aman. Ustedes sí me oyen cuando yo les predico. Así que no se dejen inmutar o afligir por la cruz y la aflicción y las pruebas de esta vida. Personas como ustedes entonces podrán guardar mi palabra y arriesgarlo todo porque me conocen y me aman. Por ende, la fe, el Evangelio y el Espíritu Santo no pueden permanecer en nosotros si no guardamos la palabra del Señor. O sea, despreciar la palabra de Cristo es ofensa al Espíritu Santo. Por lo tanto, amar a Cristo y amar su palabra es señal de que el Espíritu Santo está en tu vida. Así es simple. Por eso Cristo le dice a su discípulo Judas, el motivo de por qué no me manifiesto al mundo es que el mundo no me quiere ver ni oír. El mundo está ni ahí con Jesús. Por lo menos el Jesús de la Biblia. El Evangelio de la prosperidad, que Jesús es como dador de fortuna y de oro y moro, bueno, ahí sí. Pero no es el verdadero Evangelio. O gente que corre tras milagros de curación. Porque claro, usan la Biblia, pero los versículos que les conviene. Dios puede hacer milagros en la vida, de verdad. Pero nosotros no le amamos por eso. Lo amamos por el gran milagro que hizo. ¿Cuál será? El milagro de que nos amó, cuando nosotros no lo merecíamos. El milagro de su amor. Ese es lo que nosotros tenemos de parte de Dios, que nos ha dado por su Espíritu Santo. El hecho de que yo pueda decir te amo, Jesús, es obra de Dios, porque yo por naturaleza no sé amar. Así que esto no tiene nada que ver con una filosofía de vida o una ideología actual. El verdadero cristianismo es y será siempre el mismo. Fe para con Dios, amor para con el prójimo. Por lo tanto, miremos de vuelta esa frase, el que me ama, mi palabra guardará. Y luego conectémosla con la otra, en el versículo 26, que Cristo dice, el Espíritu Santo les recordará todo lo que yo les he dicho. Y con esto Cristo hace algo muy importante. Liga el Espíritu Santo a su palabra, a su boca. Como que si Él dijera, lo que salió de mi boca, esto es lo que el Espíritu Santo les va a comunicar siempre. No otra cosa. No otra revelación más que la que ustedes ya conocen. La tarea del Espíritu Santo será en verdad recordarte una y otra vez que Jesús te ama. Y muchas más promesas en cada situación de tu vida que son muy distintas. Pero hay tantas promesas de Dios para cada situación. Y nosotros que recibimos la palabra de Dios, conocemos varias promesas, varias enseñanzas. Y por ejemplo, conocemos esto que dijo Pedro a la multitud en Pentecostés. Sepa pues certísimamente, o sea, con toda seguridad, la casa de Israel, o sea, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Esa palabra de arrepentimiento para perdón de los pecados es la que Cristo venía predicando ya en vida. Pero ahora la iglesia, los pastores, siguen anunciando eso. Cada bautizado como testigo de Cristo. Y los pastores, debidamente llamados por Cristo a través de la iglesia para ser esa voz oficial que anuncia el mensaje de salvación. O como dice la gente que escuchó la predicación de Pedro y los demás, les oímos hablar en nuestras lenguas las grandes maravillas de Dios.
las maravillas de Dios. Por esa razón, Pentecostés tiene un paralelismo con Babel, la Torre de Babel. ¿Se acuerdan de esa historia? En Génesis 10, ¿qué pasó en la Torre de Babel? El hombre estaba haciendo una gran torre para llegar al cielo. Hablaban todos un mismo idioma. Dios mira de arriba, ¿qué están haciendo? Vamos a confundir sus lenguas. Y Babel significa eso, confusión. Y de ahí es el origen de los idiomas. Y de ahí se desparramaron por la faz de la tierra. Y acá tenemos algo diferente. Dios da el don, la capacidad de su iglesia de hablar en distintos idiomas conocidos, que ellos por naturaleza no conocían, para que el evangelio llegara en todos los idiomas que la gente hablaba. Podríamos decir lo que nosotros hoy disfrutamos, que tenemos la Biblia en nuestro propio idioma. No tenemos una misa en latín. Bueno, algunos dirán, extraño el culto en alemán. Puede ser, pero depende del lugar y la cultura, cuál sería el idioma más apropiado para hablar. Bueno, así que esa es la función del Espíritu Santo. De que nosotros, aún ya desde niños lleguemos a la fuente bautismal, ser bautizados, y su tarea de conservarnos en la fe cristiana, conservarnos en el perdón de los pecados que Cristo nos da. Y el Espíritu Santo nos va a recordar todo lo que Cristo enseñó, ¿sí? Miren cómo dice Pedro: bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llame. De ahí esa frase tan excelente de nuestro catecismo que dice: creo que por mi propia razón o poder no puedo creer en Jesucristo mi Señor, ni venir a Él, sino que el Espíritu Santo me ha llamado por el Evangelio, santificado y conservado en la verdadera fe. Yo creo que no puedo creer por mi propia voluntad o albedrío o fuerza. Es un don de Dios que me ha dado, esa fe que me ha sostenido y que me sostendrá hasta el final. Y no solamente a mí, sino ¿cuál es la voluntad de Dios? Llamar a todos, convocar a todos a su redil, como el pastor que junta sus ovejas. Gracias a Jesús, que murió en la cruz por nuestros pecados, el Espíritu Santo ha sido enviado a nosotros y en Pentecostés, para que nosotros, nuestros hijos y los que vendrán, disfruten de las grandes maravillas de Dios. Y quien recibe con fe esta palabra de Dios, tiene todo. Y esa es la maravillosa consecuencia del amor de Cristo. Y esto es obra del Espíritu Santo, que nos llamó a la fe por el Evangelio. Para terminar, el día de Pentecostés nos recuerda que Cristo estará con su iglesia hasta el fin del mundo, a través del Espíritu Santo que viene por la palabra y los sacramentos. Y además de esto, la predicación de Pedro a la multitud nos recuerda que Cristo instituyó este oficio de la palabra, el oficio de las llaves, el ministerio de la palabra en la iglesia, para servir la palabra, comunicar la palabra y los sacramentos a la iglesia. ¿Pero por qué? Para que tengamos fe en este Cristo. Por eso el mismo Cristo instituyó el ministerio de enseñar el Evangelio, de administrar los sacramentos, porque por estos medios de gracia el Espíritu Santo viene a nosotros cuando obra la fe en nosotros, en los que oyen el Evangelio. ¿Cuál es este Evangelio? Que Dios, no por nuestros propios méritos, sino por causa de Cristo, nos justifica, nos declara justos delante de Él, a los que creemos que somos recibidos en su gracia y en su misericordia por causa del sacrificio de Cristo.
Aquel día Pedro predicó a las multitudes que creyeron y fueron bautizadas. Y cada vez que hay una predicación cristiana verdadera, cada vez que hay un bautismo entre nosotros, hay Santa Cena entre nosotros, ¿qué hay entre nosotros? El Pentecostés. Y entonces la respuesta de la iglesia es confesión de fe. En el himno 795 del himnario luterano, del nuevo himnario, en la estrofa 2, el himno se llama Jesús es la roca. Y miren, para terminar, cómo dice la estrofa 2. Su paz os ofrece, su paz Él os da, no como el mundo, la paz os dará. Yo fue por mucho tiempo esclavo del mal, mas hoy Jesucristo me dio libertad. Aquel que en Él cree, salvado será. Aquel que en Él cree, salvado será. Amén.